Hola, bienvenidos a Crowix, Código Salud. Quiero empezar agradeciendo algo muy especial. Nuestro primer capítulo ya tuvo 17 visitas. Y sí, para algunos puede sonar muy poco, pero para mí es un gran logro. Son 17 personas que decidieron dedicarme de su tiempo para aprender sobre salud y ciencia. Así que, gracias de corazón. El día de hoy vamos a hablar de un tema que parece salir de una película futurista, pero ya es una realidad. Implantar un chip en el cerebro para controlar una computadora o incluso para tratar enfermedades. Hablemos de Neuralink, revolución clínica y dilemas éticos de la interfaz cerebro-máquina. Neuralink es una empresa neurotecnológica fundada en 2016 por Elon Musk, dedicada a desarrollar interfaces cerebro-computadora, BCI por sus siglas en inglés, de alta capacidad. En esencia, Neuralink busca implantar microchips en el cerebro para registrar y estimular la actividad neuronal, permitiendo así una comunicación directa entre el cerebro humano y dispositivos externos. Con esta tecnología, una persona podría controlar una computadora o prótesis simplemente con el pensamiento, traduciendo las señales eléctricas de sus neuronas en acciones concretas. El proyecto ha generado una enorme expectativa por su potencial médico y futurista. Musk incluso ha llegado a afirmar que sus implantes harán caminar a los paralíticos, ver a los ciegos y eventualmente convertirán a personas en cyborgs. Más allá de la hipérbole, ya existen demostraciones de este potencial. En 2021, un mono con un chip de Neuralink logró jugar Pong con la mente y en 2024 se implantó el dispositivo en un paciente humano con parálisis, permitiéndole manejar un cursor y jugar ajedrez en pantalla, usando solo sus pensamientos. Ahora bien, junto con estas promesas, surgen importantes implicaciones clínicas y éticas, que conviene analizar a fondo. A continuación, exploraremos las aplicaciones médicas actuales y futuras de Neuralink, y debatiremos los dilemas éticos que plantea unir al cerebro humano con las máquinas. Hablemos primero de las aplicaciones clínicas y avances tecnológicos de Neuralink. Neuralink se enmarca en décadas de investigación en interfaces cerebro-máquina, orientadas a tratar lesiones y enfermedades neurológicas. Hasta ahora, incluso con sistemas de apenas 100-200 electrodos, se ha logrado que personas con parálisis muevan cursores, controlen brazos robóticos e incluso escriban palabras usando sintetizadores de voz controlados por el pensamiento. Neuralink busca revolucionar la medicina, aumentando drásticamente la escala y usabilidad de estas interfaces. En 2019, Elon Musk y su equipo publicaron un primer prototipo, un chip denominado Link, con hilos ultrafinos más delgados que un cabello humano, que actúan como electrodos. Este dispositivo cuenta con hasta 1024 canales por chip, frente a los 100 implantes anteriores, y se implanta en la cabeza, en la corteza cerebral específicamente, mediante un robot neuroquirúrgico. A diferencia de las viejas interfaces con cables, el Link transmite datos de forma inalámbrica por Bluetooth, incluyendo baterías y electrónica, integradas en una pequeña cápsula insertada bajo el cuero cabelludo. En prototipos de laboratorio, Neuralink ha fabricado matrices con hasta 3072 electrodos, distribuido en 96 hilos, logrando registrar señales neuronales con una resolución sin precedentes. Estas innovaciones técnicas se traducen en aplicaciones clínicas prometedoras para diversas condiciones neurológicas y sensoriales. Hablemos de la parálisis y lesiones medulares. El objetivo inicial de Neuralink es devolver la autonomía a personas con parálisis severa. Un implante en la región motora del cerebro puede decodificar las intenciones de movimiento y enviarlas a un cursor de ordenador, o una silla de ruedas, o incluso a extremidades robóticas. De hecho, el primer participante humano implantado, de apellido Arbaugh, un joven cuadrapléjico por una lesión cervical, pudo jugar ajedrez digital usando solamente su mente tras la cirugía. Este tipo de BCI podría permitir a pacientes con lesión medular comunicarse, por ejemplo, escribiendo con el pensamiento, y controlar dispositivos domésticos, mejorando enormemente su independencia. Neuralink ya cuenta con un registro de pacientes voluntarios con paraplegia o ELA para sus ensayos clínicos enfocados en control de computadoras mediante pensamiento. Hablemos también de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades como la ELA y el Parkinson. En trastornos como la esclerosis lateral amiotrófica, abreviada ELA, donde los pacientes pierden la capacidad de moverse o de hablar, pero mantienen lucidez, un implante cerebral podría ser una tabla de salvación.
mediante la detección de señales asociadas al habla interna o intención de comunicación. El sistema podría leer lo que la persona quiere decir y transformarlo a texto o en voz. O bueno, una voz sintética en tiempo real. Esto ofrecería voz a quienes están con síndrome de encerramiento o fases avanzadas de ELA, preservando su capacidad de interactuar con los demás. En Parkinson, aunque el tratamiento actual estándar son los estimuladores cerebrales profundos, Neuralink u otras BCI de alta resolución podrían en el futuro detectar las señales neuronales anómalas que causan temblores o rigidez y contrarrestarlas con estimulación eléctrica más precisa. En teoría, la combinación de registro y estimulación permitiría sistemas cerrados que corrijan en tiempo real la conductividad anormal, aliviando síntomas motores de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Ahora, hablemos de los déficits sensoriales, como la ceguera y la sordera. Neuralink también apunta a restaurar sentidos perdidos. Los fundadores han sugerido que una interfaz visual podría enviar información de una cámara directamente a la corteza visual del cerebro, haciendo ver al ciego. Aunque suena futurista, existen precedentes. Se han implementado microelectrodos en la corteza visual que permitieron a personas ciegas percibir destellos conformando letras u objetos simples. Con miles de electrodos, un dispositivo como Neuralink podría teóricamente proporcionar imágenes más complejas o una forma de visión artificial, lo que algunos han llamado visión de blindsight. De modo similar, a nivel auditivo, un implante en regiones del procesamiento auditivo podría funcionar como análogo a un implante coclear, pero a nivel cerebral, potencialmente devolviendo la audición a personas con sordera profunda o sufrimiento de trastornos como la tinnitus. Estos usos aún están en fases experimentales, pero la idea de puntear órganos sensoriales dañados conectando directamente con el cerebro es una posibilidad real a mediano o largo plazo. Pero, ¿qué hay de la salud mental y los trastornos psiquiátricos? Más allá de déficits motores o sensoriales, se explora el uso de interfaces neuronales para tratar trastornos mentales resistentes. Por ejemplo, la estimulación cerebral profunda ya ha mostrado eficacia en casos severos de depresión y trastorno obsesivo-compulsivo, modulando circuitos emocionales disfuncionales. Neuralink podría refinar este enfoque identificando patrones neuronales específicos asociados a episodios depresivos o de ansiedad, y aplicando estimulación correctiva solo cuando estos patrones aparecen, lo que se llama estimulación a demanda o cerrada. De hecho, en 2021 se reportó como un chip cerebral con algoritmos de detección logró atenuar síntomas de depresión grave en un paciente al estimular una región específica solo cuando detectaba señales de biomarcadores depresivos. Aunque Neuralink no ha incursionado oficialmente en ensayos psiquiátricos, Musk ha insinuado que futuros implantes podrían ayudar con adicciones u otros desórdenes al regular centros de recompensa o impulsividad. En cualquier caso, el potencial terapéutico abarca condiciones neurológicas amplias, desde epilepsia como detectar y abortar convulsiones hasta lesiones cerebrales, lo que explica el interés clínico en esta tecnología. Ahora, ya que vimos todos estos puntos, conviene hablar sobre los resultados clínicos y su eficacia. Hasta la fecha, Neuralink se encuentra en fase de investigación inicial en humanos, tras obtener la aprobación de la FDA en 2023 para su primer ensayo en personas. Los datos disponibles son muy limitados. El caso de Arbaugh mencionado sugiere que la cirugía fue segura, ya que se recuperó y se fue de alta al día siguiente, sin secuelas cognitivas, y que pudo usar el dispositivo para tareas básicas. No obstante, su propia valoración indica que hay mucho que mejorar en velocidad y precisión. En animales, Neuralink ha logrado registros estables de la actividad neuronal, con hasta el 70% de sus electrodos detectando señales útiles tras meses de implantaciones. La eficacia esperada es que con mayor número de canales se logra un control más fino y natural de dispositivos con las BCI previas. Por ejemplo, mientras con 200 electrodos una persona podría escribir de 5 a 10 palabras por minuto, imaginando mover un cursor, con 1000 canales más, quizás el alcance de velocidades sean muchos mayores, acercándose al habla normal. Asimismo,
Más electrodos podrían significar mejores resoluciones sensoriales, posibilitando percibir formas o texturas más detalladas en prótesis sensoriales. Aunque estos resultados están por demostrarse plenamente, la comunidad científica es cautelosamente optimista. Los logros de proyectos académicos como BrainGate con hardware más limitado son prueba de un concepto de lo que podría conseguir a mayor escala. En palabras de un comentarista, estamos en tiempos emocionales para interfaces de cerebro-computadora, gracias a avances como Neuralink. En palabras de un comentarista, estamos en tiempos emocionantes para las interfaces cerebro-computadora, gracias a avances como Neuralink. En resumen, Neuralink promete revolucionar la neurorehabilitación clínica, pero aún debe pasar de laboratorio a demostraciones consistentes de beneficio en pacientes reales. Ahora, ya que vimos todos estos puntos, también toca hablar sobre las implicaciones éticas y los debates actuales. Todo gran avance conlleva grandes responsabilidades, y Neuralink no es la excepción. La idea de hibridar al ser humano con una máquina, que es literalmente conectar chips al cerebro, suscita entusiasmo y temor en partes iguales. Por un lado, tenemos que ofrece esperanza para devolver funciones perdidas e incluso ampliar capacidades humanas. Pero por otro, plantea dilemas acerca de la identidad y de la privacidad y equidad. A continuación, examinaremos las principales cuestiones éticas que rodean a Neuralink. Hablemos sobre la autonomía e identidad humana. Una de las preguntas de fondo es cómo estos implantes afectarán nuestra esencia como personas. ¿Seguiremos siendo nosotros mismos cuando partes de nuestra actividad mental pasen por un dispositivo digital? Algunos filósofos hablan de un posible transhumanismo, en el que emergería un ser híbrido, medio humano y medio máquina, con capacidades cognitivas superiores a las nuestras. Elon Musk ha argumentado que tal fusión con la inteligencia artificial podría ser necesaria para que la voluntad y la autonomía humana sobrevivan en un futuro dominado por las inteligencias no biológicas. Sin embargo, críticos señalan la paradoja de esa lógica: usar IA para contrarrestar IA, y advierten que estamos en una transformación antropológica profunda, que merece un amplio debate antes de dar el salto. La noción del pensamiento neural, acciones realizadas solo con la actividad cerebral decodificada por una máquina, difumina la frontera entre mente y tecnología. Surge el temor de que nuestra identidad personal y libre albedrío podrían diluirse si sistemas externos interfieren o amplifican nuestros procesos mentales. Garantizar que las decisiones sigan siendo del individuo y no del chip o su programador será fundamental para respetar la autonomía personal. Ahora toca hablar sobre la privacidad mental. A diferencia de otras tecnologías, una interfaz cerebral tiene acceso directo a señales del cerebro, potencialmente incluso a pensamientos no expresados. Esto abre una nueva dimensión de privacidad, la privacidad mental o cognitiva. ¿Quién garantizará que los datos neuronales captados no sean utilizados sin consentimiento, ya sea con fines comerciales o de vigilancia? Existe preocupación de que en manos equivocadas, un BCI podría llegar a leer información privada, como intenciones o emociones de una persona sin su permiso, violando la última frontera de la intimidad humana. En reconocimiento de este riesgo, expertos en neuroética como Rafael Yuste proponen incluir derechos específicos, como los llamados neuroderechos, en los marcos legales internacionales. Chile, por ejemplo, fue el pionero en 2021 al aprobar una reforma constitucional que consagra la inviolabilidad de los neurodatos y la integridad mental de las personas. Propuestas similares abogan por un derecho a la privacidad mental inviolable, de modo que ninguna tecnología pueda extraer o manipular información de nuestro cerebro sin consentimiento explícito. Neuralink, al ser una compañía privada, ha sido criticada por su opacidad informativa. Por ejemplo, sus estudios no aparecían en registros públicos como clinicaltrials.gov y comparten pocos datos técnicos en su web, lo que alimenta la desconfianza. Para que estas interfaces ganen aceptación, deberán regirse por principios de transparencia, seguridad y respeto a la privacidad desde su diseño. Ahora, hablemos de otro tópico ético un poco más complejo, que es el consentimiento informado y seguridad.
Cualquier ensayo o uso clínico de Neuralink involucra procedimientos quirúrgicos y riesgos considerables. Por ello, asegurar un consentimiento plenamente informado es imperativo ético. Esto significa que explicar claramente a los participantes los posibles beneficios, pero también los riesgos, tales como una infección, daño cerebral, mal funcionamiento del dispositivo, necesidad de reemplazo, etc. Un problema señalado es el posible sesgo de la terapeuticidad. Pacientes con parálisis o enfermedades graves podrían sentirse tan esperanzados que subestimen los riesgos, dando consentimiento sin una comprensión completa por su desesperación. Los comités éticos deben vigilar que no se explote la vulnerabilidad de estos pacientes y que las expectativas se mantengan realistas. Asimismo, los organismos regulatorios como la FDA han hecho bien en ser rigurosos. De hecho, inicialmente, la FDA negó la autorización a Neuralink, señalando múltiples preocupaciones de seguridad, desde la batería de litio implantada hasta la posibilidad de que los finos hilos migrasen por el cerebro o dificulten una extracción segura. Aspectos que la empresa debe resolver plenamente. La carrera por innovar no puede atropellar la seguridad del paciente. Cada dispositivo debe ser probado extensivamente en animales y luego en grupos pequeños antes de difundirse. En este sentido, ha habido controversias con Neuralink por su tratamiento de animales en experimentación. Reportes indican que, en colaboración con la Universidad de California, implantaron el chip en al menos 23 monos, de los cuales varios murieron o fueron sacrificados tras sufrir efectos adversos. Si bien Musk afirmó que las muertes no fueron causadas directamente por el dispositivo, organizaciones defensoras animales denunciaron posibles maltratos y falta de protocolos adecuados. Este episodio subraya la importancia de la ética y de la investigación. Incluso en aras del progreso científico, se debe garantizar el bienestar de los sujetos de experimentación y una revisión independiente de los resultados, publicando bases en revistas revisadas por pares, por ejemplo. La transparencia en comunicar no solo los éxitos, sino también los obstáculos y efectos adversos es crucial para mantener la confianza pública. Sobre la equidad y acceso. Un implante cerebral sofisticado seguramente tendrá un coste elevado, al menos en sus inicios, lo que plantea la pregunta: ¿quién podrá acceder a estos avances? Si solo las personas adineradas o de ciertos países pueden pagarlo, podría abrirse una brecha de desigualdad aún mayor. Imaginen un futuro donde aquellos con recursos potencien su memoria, concentración o habilidades mediante chips, mientras otros quedan rezagados. Esta inequidad tecnológica sería éticamente problemática, ya que podría consolidar una clase mejorada frente a una población no aumentada, con menos oportunidades. De hecho, uno de los neuroderechos propuestos es el derecho al acceso equitativo a las mejoras cognitivas, para evitar que solo unos pocos gocen de beneficios aumentativos. Esto implica que, de volverse realidad, las aplicaciones no terapéuticas habría que considerar políticas públicas, como subsidios, seguros, etc., para democratizar su disponibilidad o, de lo contrario, quizás restringir su uso a contextos médicos para no crear ventajas injustas. La equidad también aplica a nivel global, países en vías de desarrollo y distribuir en economías ricas. Por último, el acceso equitativo engloba a minorías y grupos tradicionalmente marginados. Por ejemplo, asegurar que personas con discapacidad en distintos entornos socioculturales puedan beneficiarse y no solo ciertas élites tecnológicas. También cabe señalar sobre la manipulación y el uso indebido. Otra arista ética es la posibilidad de la manipulación mental a través del implante. Si el dispositivo puede no solo leer, sino también estimular el cerebro, ¿qué evitaría que alguien lo use para alterar la voluntad de la persona? Aunque sea una ciencia ficción, teóricamente un agente malicioso, como un hacker o incluso un régimen autoritario, podría intentar interferir con los implantes, por ejemplo, para inducir ciertas emociones, suprimir recuerdos o implantar pensamientos. Esto conecta con la noción del derecho de la identidad personal, proteger la integridad del propio pensamiento y personalidad frente a influencias externas no consentidas.
los fabricantes deberán blindar la ciberseguridad de estos sistemas para evitar accesos no autorizados. Asimismo, se discute la necesidad de un marco legal específico. Así como hoy hay leyes contra delitos informáticos, mañana podrían hacer falta leyes contra la piratería cerebral o la coerción vía implantes. De igual forma, habría que normar el uso forzoso. ¿Podría un empleador exigir implantes a sus trabajadores por aumentar la productividad? ¿Será ético implantar chips a menores o personas incapaces de decidir por sí mismos? El consentimiento aquí vuelve a ser clave, así como la elaboración de límites claros en cuanto a qué usos están permitidos. Terapéuticos sí, pero militares o de control social no. Más allá de lo terapéutico, las mejoras humanas. Neuralink se publicita con una misión dual: restaurar la autonomía de quienes la han perdido hoy y desbloquear el potencial humano del mañana. Esta segunda parte se refiere al uso de implantes no para curar, sino para potenciar capacidades en personas sanas. Por ejemplo, mejorar la memoria, permitir comunicación telepática, acceder a información digital con solo pensar, etc. Es un terreno éticamente resbaladizo, que ya genera posturas a favor y en contra. Sobre los argumentos a favor. Tenemos argumentos a favor de las mejoras cognitivas que incluyen la idea de ampliar nuestras capacidades. Podría resolver desafíos globales, por ejemplo, mayor inteligencia colectiva para innovar frente al cambio climático. Además del argumento de la autonomía, si un individuo libremente desea mejorarse y no hace daño a terceros, ¿por qué impedírselo? Se menciona también que en cierto modo los humanos siempre hemos buscado extender nuestras habilidades desde la escritura que amplía nuestra memoria hasta los smartphones que expanden nuestras capacidades cognitivas, y que un chip sería un paso en esa progresión. Quienes apoyan esta visión suelen ver la fusión con la tecnología como el siguiente salto evolutivo, rompiendo las limitaciones biológicas de nuestro cerebro. En efecto, Musk y otros futuristas plantean que alcanzar una simbiosis con la inteligencia artificial podría mantener la relevancia humana en un mundo dominado por máquinas inteligentes. Por el contrario, argumentos en contra señalan numerosos riesgos y preocupantes. Un punto central es la moral y lo filosófico. Mejorar humanos sanos podría alterar la noción del mérito y el esfuerzo. ¿Son logros personales si fueron facilitados por un microchip? E incluso nuestra coerción social. Se teme una brecha de superhumanos aumentados y humanos normales, lo cual podría generar nuevas formas de discriminación o conflictos. El bioético Francis Fukuyama, por ejemplo, advirtió que, al empezarnos a transformarnos radicalmente, ¿qué derechos reclamarán esas criaturas mejoradas y qué derechos tendrán comparados con los que se quedan atrás? También se emociona la posible pérdida de la autenticidad humana. Depender excesivamente de mejoras tecnológicas podría mermar habilidades naturales o hacernos vulnerables. ¿Qué pasa si un amplificador cerebral falla inesperadamente y ya no sabemos pensar igual por nuestra cuenta propia? A nivel práctico, hay preocupación por la seguridad. Un dispositivo de mejora no sería vital médicamente, por lo que asumir riesgos quirúrgicos o de hackeo para un upgrade cognitivo parece cuestionable. Además, ¿quién regularía estos tipos de mejoras? Por analogía, en el deporte prohibimos el dopaje por considerarlo trampa. En exámenes académicos prohibimos la copia. Si unos estudiantes llevan un implante de memoria y otros no, ¿sería justo competir por el mismo puesto universitario? Finalmente, varios argumentan que la humanidad debería ser cautelosa antes de desatar cambios irreversibles en nuestra especie. La historia muestra que en muchas tecnologías entusiasmantes tuvieron efectos secundarios no previstos. En el caso de Neuralink, cruzar la frontera de la mejora no terapéutica debería requerir consenso social, como la regulación estricta y quizá, como mencionamos, garantizar equidad de acceso si alguna mejora llega a permitirse. En síntesis, Neuralink abre oportunidades sin precedentes, pero también desafíos éticos formidables. Por un lado, podría devolver la comunicación, la movilidad o los sentidos a quienes los han perdido, transformando la medicina, la rehabilitación y la neurología. Por otro lado,
nos empuja a considerar que tanto estamos dispuestos a integrarnos con las máquinas como protegernos nuestros derechos mentales y qué tipo de sociedad queremos en la era de los cyborgs. Como en otras revoluciones tecnocientíficas, la clave estará en avanzar con responsabilidad, marcos regulatorios actualizados y los neuroderechos consagrados, como la privacidad mental, la autonomía, la equidad y otros más. También hablamos sobre la transparencia y la investigación y un diálogo abierto entre científicos, filósofos, legisladores y la ciudadanía. Solo así podremos aprovechar lo mejor de Neuralink, aliviar el sufrimiento humano y quizás expandir nuestros horizontes, sin perder de vista los valores fundamentales que nos definen como humanos. Sobre las fuentes. La información y el análisis presentados se basan en estudios recientes sobre Neuralink y neuroética, incluyendo artículos académicos y de divulgación, entre otros. Estas referencias exploran tanto los avances médicos de las interfaces cerebro-computadora como las reflexiones éticas sobre la hibridación humano-máquina y los neuroderechos. La convergencia de tales perspectivas nos ayuda a entender el enorme potencial que tiene Neuralink, sin ignorar las importantes preguntas que debemos hacernos antes de dar este paso. ¿Y tú? ¿Te pondrías un chip en el cerebro si eso te devolviera la movilidad o incluso si fuera para aprender algo más rápido? Gracias por escuchar Código Salud. Si este episodio te gustó, compártelo y ayúdame a que más personas se animen a discutir cómo la ciencia está cambiando nuestras vidas. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.